ejemplo. Sí. Señor Román, los resultados de su encuesta, pues, como pasa en cualquier encuesta, fueron muy criticados por los candidatos a los que les va mal. Y uno de ellos, no sé si les llegó la información, es Roy Barreras. Es un político que lleva mucho tiempo acá en Colombia. Y le voy a decir lo que él dijo. Él dice, en la encuesta de ustedes sacó 0.2% de intención de voto, realmente muy bajo, pero lo que dice es que él, conjunto de su equipo de campaña, llenaron la encuesta, obviamente votando a favor de él muchas veces. Incluso habla que tiene más de registro más de 30 personas que votaron a favor de él, por lo cual él debería tener mucho más de 0.2 y que eso muestra, dice él, que la encuesta y el método de ustedes es muy manipulable. ¿Qué responderle a esa suspicacia u a otras de ese tipo que les debieron llegar a ustedes? Pues justamente lo que él declaró muestra que la encuesta no es manipulable. Intentó manipularla y no logró. Claro, pero por ejemplo, si existe una verificación de seguridad en camadas. Tenemos varios tipos de verificaciones de seguridad en la encuesta. Hay una verificación de token, de IP, hay una verificación de las respuestas que los respondientes inseren para garantizar que no tenemos una manipulación de los resultados. Señor Román, yo tengo varias dudas, a ver si las logro condensar en una sola pregunta, porque cuando leo la ficha técnica de ustedes aparece que tienen el 1% de error. Cuando la comparo, por ejemplo, con Invamer, ellos tienen el 1.8% de margen de error. ¿Cómo logran ustedes bajar el margen de error a 1% con encuestas digitales en un país, digamos que es de regiones, de zonas rurales, donde muchas personas no tienen conectividad? Es decir, ¿cómo llegan ustedes a ese 1% de margen de error? De hecho, la conectividad existe en Colombia. Es más fácil llegar en regiones remotas, distantes, por un método digital que con un método presencial. El número de municipios o de ciudades que puedes alcanzar en una encuesta digital es muy superior a una encuesta presencial. De hecho, lo que las encuestas presenciales hacen es limitar el número de locales que los entrevistadores visitan por restricciones logísticas. Así que si tratamos de cuestiones de cobertura, la posibilidad de una encuesta digital llegar en los lugares más distantes, de más difícil alcance, es muy mejor, muy superior a otras metodologías. Claro, pero mire que señor Román. De error, sí. Solo para también responder a la cuestión del margen de error, es un cálculo teórico relacionado al tamaño de la muestra y al nivel de confianza estipulado en la ficha técnica, que en este caso es de 95%. Básicamente, el cálculo del margen de error dice lo siguiente: si estuviéramos intentando hacer esta encuesta de nuevo con la misma selección aleatoria, y si fuéramos a hacer esto 100 veces, 95 veces de esas 100 veces descubriríamos resultados que están dentro del margen de error de las estimativas que logramos en el reporte que fue a presentar. ¿Sí? Si la muestra es mayor, básicamente el margen de error cae y es un cálculo teórico. El margen de error es un cálculo teórico. Puede ser que el error efectivo de la encuesta sea mayor por inúmeros motivos eventuales, desde el cambio de las preferencias de los electores hasta sesgos que pueden impactar todos los tipos de encuestas, todas las metodologías. Dicen, por ejemplo, en el caso de encuestas presenciales, sesgo de entrevistador, donde las personas, por cuenta de la interacción humana, declaran sus preferencias de una manera diferente de que estas preferencias se reflejarían en una encuesta completamente anónima. Y claro, entonces las causas de error existen y no necesariamente están contemplados
en el margen de error de cualquier encuesta con cualquier metodología. Mire, frente al tema de cómo ustedes hacen las encuestas virtuales, y usted menciona que en la geografía colombiana, cuando es difícil poder acceder de forma presencial, es mucho más eficiente y acertado hacer esta medición digital. Hay quienes creen que esas mediciones virtuales pueden funcionar muy bien en Europa y en Estados Unidos por cuenta del alcance de la conectividad, pero que aquí en Colombia el contexto es muy distinto, porque no tenemos como toda la gente conectada a Internet y a las redes sociales y a lo que ustedes miden. ¿Qué respuesta darle a quienes presentan ese argumento, que Colombia no tiene un contexto similar al de otros países en donde la comunicación digital está mucho más desarrollada? Pues entonces podrían explicarme cómo fue entonces que la encuesta Atlas en las últimas consultas presidenciales con el mismo método digital, 4 años atrás, cuando la conectividad era todavía menor que hoy, logró ser la más precisa en las consultas presidenciales. Que tuvimos la mejor encuesta en una ciudad como Cali para alcalde o la mejor encuesta para gobernador de Antioquia. De hecho, fue la única encuesta que logró anticipar la victoria del actual gobernador del departamento. Y entonces, otro de los puntos que se plantean frente a esta encuesta es que otras encuestadoras, cuando salió la famosa ley Mordaza, como se le conoce, que es la ley de encuestas, dijeron que era muy difícil hacer más encuestas y publicarlas porque se volvía muy costoso. Porque hacer hoy una encuesta con las normas que rigen desde el Consejo Nacional Electoral se vuelve muy caro. Es lo que decían las encuestadoras, que vale 3 veces más hacer ahora una encuesta. Y por eso vimos muy poquitas encuestas. Exacto. Hemos visto muy pocas encuestas. Yo no sé si usted me pueda responder esta pregunta, pero me parecería importante. ¿Cuánto cuesta una encuesta de ustedes? Y esta digital, como por ejemplo la que se publicó en la revista Semana el fin de semana. Depende del método, depende del tamaño de la muestra. De la especificación del cuestionario, también depende de las condiciones comerciales estipuladas entre nosotros y nuestros clientes. Como se trata de una relación comercial privada entre nosotros y Revista Semana, no estoy con la libertad de simplemente comunicarles el costo de esta encuesta. Pero es más barato. Me lo recuerdo. Pero probablemente una encuesta del tipo que hicimos costa algo entre 40 y más o menos $90,000, dependiendo de las condiciones comerciales que fueran aplicables. Y antes de la ley, antes de que entrara en vigencia esta ley, ¿cuánto costaba hacer este tipo de encuestas que ustedes hicieron para la revista Semana el fin de semana? Usted dice, esto cuesta más o menos. En términos de las encuestas Atlas Intel que son digitales, la ley de hecho no nos impacta, porque los requerimientos de la ley, que son sobre incluir en la muestra municipios con más de 800,000 habitantes, llegar en un conjunto de municipios chicos, medios y grandes en todas las regiones del país. Sinceramente, cualquier encuesta Atlas con metodología digital ya lograba esto. Entonces no nos impactó en absolutamente nada en la metodología digital. E impacta, sí, encuestas presenciales que tienen costos logísticos para desplazar los entrevistadores en el territorio. Pero en términos de una encuesta digital como la realizada de Atlas Intel, que completamente tiene una selección aleatoria en términos de geolocalización, básicamente no cambió nada en términos de la metodología o del costo. Señor Román, ¿ustedes cómo garantizan los datos demográficos de las personas que están participando de la encuesta? Es decir, ¿cómo garantizan que sí son los datos que corresponden a quien está respondiendo? Cualquier persona puede mentir en cualquier encuesta, ¿cierto? Entonces, si una persona quiere mentir sobre su edad, sobre su nivel de ingresos, sobre exactamente cómo votó en el pasado, sobre cómo intende votar ahora, cualquier persona puede mentir. No tenemos como hacer una verificación de la identidad de las personas con datos personales para verificar cada información que es ofrecida. Pero, señor Román, si usted nos dice que es discúlpeme, es que esa respuesta que usted me está dando...
Discúlpeme, esa respuesta que usted me está dando, pues uno diría con base en esa respuesta, pues no le creo a ninguna encuesta, porque si usted me está diciendo, pues no podemos, porque prácticamente lo que yo le entiendo a usted es que ustedes no pueden garantizar que los datos demográficos sí son de quien está respondiendo, pues, y usted me dice, no, pues es que todos pueden decir mentiras, entonces usted lo que nos está diciendo es que todas las encuestas pues tienen esa probabilidad de mentir, entonces no les creamos a las encuestas, o sea, parte del sistema, de la metodología es precisamente garantizar esa... pero parte de las encuestas, parte del método de las encuestas es garantizar precisamente que se pueda hacer ese perfil demográfico. No tenemos cómo garantizar que las personas no mintan en los cuestionarios sobre sus preferencias o sobre sus datos demográficos. Ninguna encuestadora puede hacer esto. Lo que las encuestadoras hacen es trabajar con probabilidades. La probabilidad de que alguien va a mentir en una encuesta es una probabilidad muy baja. Las personas no mienten en general. Si alguien miente es con una probabilidad muy baja, no impacta entonces los resultados de las encuestas. Por esto que en general, cuando afirmamos un margen de error para nuestras estimativas y después comparamos el resultado de la elección con el último resultado de la encuesta, en la gran mayoría de los casos, los resultados de la votación llegan dentro del margen de error de la encuesta. Si las personas podrían mentir, y si esto de hecho sucedería en grande escala, estos errores serían mucho mayores. Pero no es posible garantizar que personas no mintan a los entrevistadores o en cuestionarios si es esto que quieren hacer. Señor Román, usted cuando le preguntamos y le decimos sobre la geografía colombiana, sobre hacer estas mediciones digitales, su respuesta, que me parece muy válida, es entonces que me digan a mí por qué nosotros hemos sido los más acertados, por qué nosotros hemos entregado los números más acertados en las pasadas elecciones o en otras regiones de América Latina. Y yo sí creo que ustedes, los encuestadores, pues viven, y le voy a utilizar una expresión muy coloquial aquí en Colombia, de pegarle al perrito. Es decir, que los números que ustedes vaticinan efectivamente sean los que salgan en las votaciones y en las elecciones. Entonces, si ustedes, porque acá siempre tenemos constantemente, no solo con Atlas Intel, con cualquier encuesta, se dice que las encuestas las manipulan, que lo que pasa es que hay un encuestador que quiere hacerle el favor a un candidato o hacerle o inflar a uno o desinflar a otro para influir en las elecciones. Basado en la supervivencia de su negocio, que es hacer encuestas, ser acertados y que los sigan contratando, ¿qué decirle a esas personas que mencionan que es que las encuestas las manipulan y que y las utilizan para influir en las elecciones e inflar o desinflar a uno u otro candidato? Cada empresa construye su trayectoria a partir de evidencias. Me parece que una parte importante de estas evidencias son exactamente las estadísticas de precisión en elecciones anteriores. De este punto de vista, Atlas Intel excela, no solamente en Colombia, pero en muchos otros países. Hemos sido 2 veces consecutivos la encuestadora más precisa en los Estados Unidos en una elección presidencial. De hecho, somos la única encuestadora que logró tener la mejor precisión en 2 ciclos consecutivos en los Estados Unidos en la historia. Tuvimos también los mejores resultados en países como Brasil y Argentina. Entonces, esta es nuestra trayectoria. Si las personas a partir de esto piensan que es posible lograr estos resultados con una metodología que es imprecisa o que tiene grandes vulnerabilidades o que es manipulada, pues pienso que están en desacuerdo con las evidencias. Las evidencias dicen otra cosa. También estamos siempre disponibles para explicar cómo hacemos nuestro trabajo, cuál es la metodología, cómo aplicamos el método científico, ¿no? Así que la transparencia y los resultados son mis 2 argumentos para responder su pregunta. Pues señor Andrei Román, CEO de Atlas Intel, la encuestadora precisamente que publicó la última encuesta que hemos conocido en estos días después de la famosa ley Mordaza que hizo que pues se conocieran menos encuestas para los colombianos. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros nuevamente en Blue Radio, como siempre un placer. Muchas gracias.